Instalado una vez más en Calpe, comenzó una nueva etapa con los ingredientes conocidos. Iván había hecho desaparecer a toda aquella gente molesta de la casa y nuevamente me fue destinada una habitación en el primer departamento que tuvimos en España. Ahora me tocaba la lindante a la cocina, y también con la vecina, la señora anciana que siempre que lo veía a uno en la ventana pedía a gritos: «¡Un vasito de agua, por favor!». La loca del piso de abajo continuaba como siempre, lanzando sus gritos imprevistos y frenéticas carreras desparramando cosas por toda la casa. En alguno de los pisos superiores, un retrasado o algo parecido se quejaba de cuando en cuando con su sonido entrecortado de su voz, como si fuera un búho. Nada había cambiado. Por entonces Iván había agarrado una obra grande, que consistía en la reforma completa de un chalet. Él estaba muy contento de mi regreso y me ofreció un buen sueldo, que incluía mi parte del alquiler y los gastos de la comida. Fue cuando mejor gané junto a mi amigo, y desde el comienzo mismo de aquella época me dispuse a ahorrar, ya que sabía estaba en Calpe y no tardaría en sentir deseos de escapar de allí. Pero el comienzo fue magnífico. Reconozco que el reencuentro con la libertad fue de lo más estimulante. Aunque trabajábamos duro, incluso hasta los sábados, yo no dejaba pasar un fin de semana en que no me fuera a deambular a Benidorm. Tenía por entonces una energía inagotable. Volvieron las noches de alcohol y persecución femenina en bares y discotecas. A veces fracasaba, a veces ganaba. De todas formas, la mayoría de aquellas mujeres que conocí fueron devoradas por el olvido. Mi amigo trataba de convencerme de que me buscaran una novia en el pueblo y me dejara de joder yendo todos los fines de semana a Benidorm. Para él, si uno tenía sexo, el asunto estaba solucionado. Pero para mí siempre el principal motivo consistía en salir de Calpe, movilizarme, lanzarme a lo incierto, a escarbar entre las posibilidades a ver qué sucedía o dejaba de suceder. Fue un tiempo en donde volví a hacer cortometrajes, a componer música. Le seguía dando duro al bajo, aunque sabía que tocar con gente en Calpe era casi imposible. Pronto y, a pesar de mis escapadas a Benidorm en donde la pasaba muy bien, la inquietud apareció y se instaló en mi estado de ánimo. Me refugiaba entonces en la literatura, en la escritura, en el cine. Mi relación con Iván era buena, pero no podía compartir con él los temas que en el fondo más me interesaban. Pero nuestra amistad estaba igual allí, en nuestras mateadas juntos, en los recuerdos de nuestro pasado en común. Iván siempre hacía distinción conmigo entre los trabajadores, porque en aquella obra grande éramos varios, y me venía a buscar con un pretexto cualquiera, aunque no me necesitara realmente, y nos íbamos a buscar algún repuesto, o simplemente nos dedicamos a tomar mate en la camioneta. De aquel tiempo hay un suceso digno de mención, más bien dicho, un accidente digno de ser recordado. Ahí va. Estaba yo cavando tierra con un pico y de vez en cuando con la pala en una de las plantas inferiores del chalet. Era sábado de la mañana y solo yo trabajaba en la obra. Recuerdo claramente los pensamientos que se me cruzaban en aquel momento. En medio de la tierra había innumerables fragmentos de roca de montaña, algunos de los cuales superaban el tamaño de mi propia persona, por lo que era un trabajo realmente duro abrirse camino en aquel terreno. En medio de la transpiración que me cubría los ojos y casi todo el cuerpo, recordaba yo una conversación que en Barcelona había tenido con el señor F. Él trabajaba por entonces corrigiendo textos para una editorial. Corrector de estilo, creo que se llama su oficio. Una vez me dijo que en ocasiones los escritos que tenía que corregir eran tan repulsivos, tan triviales y tan mal construidos, que tenía que levantarse de un salto de su escritorio, como si fuera a vomitar, y debía correr a la biblioteca para tomar un libro de Borges, Bioy Casares o cualquier otro, y leer algunas frases al azar. Aquello era como una bocanada de aire fresco en medio de una atmósfera enrarecida. Pese a todo esto, el señor F me dijo que le gustaba su trabajo. Por lo menos no tengo que picar piedras, agregó después. Y yo, mientras picaba piedras, recordaba sus palabras y me preguntaba si realmente hacer aquello era mejor que esto. Yo partía de la idea que si a uno le apasiona la literatura, como era el caso del señor F y el mío, y nos vemos en la obligación de tener que leer por fuerza cosas que no nos gustan, es peor picar piedras que, después de dejarnos el cuerpo cansado, es una actividad que no nos impide deleitarnos con aquellos libros que amamos. Pero él prefería estar la mayor parte del día gastando sus mejores energías leyendo basura, a tener que desgastarse un poco su cuerpo por picar piedras.
Protegía su cuerpo merced al desgaste excesivo de su cabeza, cuando a él, como a mí, lo que más nos importaba era servirnos de nuestras posibilidades intelectuales. Y pensando estas cuestiones, y en medio de una polvareda que yo mismo levantaba en aquella planta baja del chalet, vi aparecer en el lugar a Iván. Él se sorprendió de verme trabajando, pues pensaba que estaba en cualquier parte menos allí. Muchas veces la mala comunicación o la simple desorganización generaba este tipo de dificultades. Al parecer, hacía rato que me buscaba, por lo que me dijo que dejara de hacer eso y lo acompañara ya que tenía una sorpresa para darme. Muchas veces he sufrido accidentes o percances luego de que Iván viniera para darme una sorpresa. Y o no me di cuenta o desatendía mi instinto, pero acompañé a mi amigo sin presentir en absoluto que estaba por sufrir un nuevo accidente que, para mí, aunque no para él, estuvo a punto de costarme la vida. Nos fuimos en la camioneta al Puerto Blanco, lugar no lejos de allí, en donde Iván tenía unos amigos dueños de un restaurante. La sorpresa, aunque la sorpresa sería lo que pasaría media hora después, fue que Iván había conseguido 2 kayaks para meternos al mar. La idea, no sé por qué, no me motivó desde el comienzo. Pero para no desanimar a mi amigo, le seguí la corriente. Atamos los kayaks al techo de la camioneta y nos fuimos al mar. Una vez en la orilla, cada uno tomó su pequeña embarcación y se dispuso a adentrarse en el mar. Era un día un poco fuera de lo habitual en el Mediterráneo, con algunas olas un tanto revueltas y continuas. Recuerdo que al meterme en mi kayak y empezar a remar, tuve una impresión muy agradable. Era como si siempre hubiera practicado aquel deporte. Me deslizaba sobre el agua como sobre un espejo. Parecía que volaba. Me entusiasmé más y más y me adentré en el mar teniendo siempre al peñón a la derecha. Iván quedó un poco más atrás y creo que algo me gritaba. Mi kayak había trazado una línea perfecta recta hacia el mar, pero, cuando lo quise girar, este dio lo que se dice una vuelta de campana al encontrarme con una ola, y se sumergió bajo el agua. No poco trabajo me costó asimilar lo que pasaba. Ocurrió todo en menos de un segundo. Con cierto trabajo pude por fin salir del centro del kayak y emerger. Faltaban algunos meses para el verano, por lo que el agua estaba realmente fría. Me sujeté al kayak invertido que flotaba en el agua como el lomo de una ballena. Iván no podía parar de reírse, como siempre le ocurría al ver a alguien en una desgracia o desventaja. Siempre creí que de haber leído, Iván hubiera adorado al Marqués de Sade. Igual se aproximó hasta donde yo estaba y trató de ayudarme. Pero la risa lo doblegaba y al tratar de sujetarnos ambos vimos que peligraba también su estabilidad. Tuve la absurda idea de intentar dar vuelta al kayak dentro del agua, tarea que abandoné a pesar de que conseguí enderezarlo. Lo único que de verdad había conseguido era fatigarme por completo. Además, el interior del kayak se había llenado de agua y tuve que reconocer que era imposible vaciarlo a menos que abandonáramos el mar. Entonces Iván me dijo que nadara hasta la orilla, mientras él se encargaría de arrastrar ambos kayaks. Estábamos como unos 200 metros, y tras sacarme las zapatillas para patalear mejor, me puse a nadar. Aunque nado desde temprana edad, aquella distancia parecía alargarse a cada brazada que daba. Parecía estar siempre en el mismo sitio. No sentía casi las piernas debido al frío, y, además, la idea de que de un momento a otro sufriría un calambre me angustiaba de un modo atroz. De reojo miraba el peñón más alto que nunca, y me parecía que se reía de mí. Pero era Iván que venía detrás, lanzando todavía carcajadas y sin poder tomarse el asunto realmente en serio. Y el pensamiento de que un calambre me arremetería de un instante a otro se mantuvo pululando en mi cabeza hasta que toqué tierra, por lo que el tiempo que duró mi nado fue sencillamente interminable. Sé que estuve a punto de morir ahogado aquel día, aunque mi amigo lo niegue hasta el día de hoy. Como siempre, el incidente quedó para alimentar nuestras futuras conversaciones acerca de nuestro pasado común, y se mencionaba como un suceso más bien gracioso, que no tuvo peligro alguno. Entre este único episodio digno de mención, volvieron a sucederse los meses en mi nueva estadía en Calpe. La inquietud que sentía por no sentirme bien allí, como siempre me pasaba, era apaciguada los fines de semana en Benidorm, las horas que pasaba encerrado en mi habitación tocando la guitarra, el bajo, leyendo y o escribiendo. Pero esto comenzaba ya a ser insuficiente para sosegarme. Una vez más,
sentía que debía irme de allí. Como siempre también, mi relación con la gente de Calpe se limitaba al trato básico. Con los del trabajo hablaba solo del trabajo, y con cualquiera que me cruzara en la calle, de los lugares comunes que estaban más a mano. Por eso, pese a que Iván siempre me invitaba a un lugar u otro, me sugería hacer esto o aquello, yo siempre estaba impaciente por hallarme solo, por encerrarme en mi habitación. Y justo en uno de aquellos días, en donde encerrado en mi habitación miraba la película Cabeza Borradora de David Lynch, recibí una llamada del señor F. Estando al tanto de que me había separado y recordando que yo había insinuado en alguna de nuestras conversaciones que me gustaría volver a vivir en Barcelona, el señor F me preguntó si quería integrar una nueva banda que se estaba por formar. Mientras hablábamos, se escuchaba una vocecita al otro lado del teléfono, junto a él, que no dejaba de hacerme burla. Era la primera vez que escuchaba la voz de Amanda, la que sería la cantante de la banda en cuestión, y que por entonces era la novia del señor F. No tardé mucho en entusiasmarme y comencé a dar excusas de que aún me quedaba algún tiempo para planear mi regreso, incluso algunos meses, pero que si podían esperarme, que contaran conmigo. Desde entonces mi estado de ánimo cambió por completo. Tenía un destino y un plazo no muy largo para planear mi regreso a Barcelona. Por supuesto que no le conté nada a Iván, y por un buen tiempo lo de la banda se mantuvo en secreto. Dio la casualidad que el trabajo de la remodelación del chalet concluyó abruptamente, debido a problemas de entendimiento con los propietarios. Entonces llegó un día en que sencillamente sacamos las herramientas del lugar y ya no volvimos. Comenzamos a trabajar solamente Iván y yo en pequeñas obras, por lo que viendo que ya no tenía el mismo compromiso en la gran obra, aproveché para hablarle a mi amigo de mis planes de abandonar, una vez más, Calpe. Él en parte se sorprendió, pero en parte se lo esperaba. Nos conocíamos tan bien que no costaba trabajo intuir lo que el otro planeaba o pensaba. Acordamos la fecha de mi partida a ese día a 3 meses justos. Del dinero que íbamos ahorrando, me compré un nuevo bajo que adquirí por correo y me dediqué a sacar los temas que habíamos acordado tocar en el grupo. Tocaba todos los días todo lo que podía.